A la inferencia estadística le interesa sacar conclusiones de un gran número de acontecimientos, una población, fundándose en las observaciones de una parte de los mismos, es decir, una muestra. Las estadísticas nos proporcionan herramientas que formalizan y uniforman los procedimientos para sacar conclusiones siempre que las muestras seleccionadas sean representativas de la población que han sido extraídas. Esta representatividad permite extender los valores que describen las muestras estadísticos, tales como la media, la desviación típica, coeficiente de correlación, la desviación típica, etc. Todos estos datos, valores obtenidos, son estimadores de los parámetros correspondientes, valores de la población. Estimación puntual. Una estimación es puntual cuando se usa un solo valor extraído de la muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. El valor usado se le llama estimador. Por ejemplo, la media de una población se puede estimar puntualmente mediante la media de la muestra. La desviación típica de la población se puede estimar puntualmente mediante la desviación típica de la muestra, aunque hay mejores estimadores. Estimadores por intervalos. A veces es conveniente obtener unos límites entre los cuales se encuentre el parámetro con un cierto nivel de confianza. En este caso hablamos de estimación por intervalos. Intervalos de confianza. En muchas situaciones, una estimación puntual no proporciona suficiente información acerca del parámetro de interés. Por ejemplo, si nos interesa estimar la resistencia media a la compresión del concreto, un solo número puede no tener mucho significado. Una estimación de intervalo de la forma L menor o igual que mu menor o igual que U podría resultar más útil. A este último intervalo se le llama de confianza del 100% para el parámetro desconocido phi. A L y U se le denomina límites de confianza inferior y superior, respectivamente, y a 1 menos alfa se le denomina coeficiente de confianza. Intervalos de confianza. En muchas situaciones, una estimación puntual no proporciona suficiente información acerca del parámetro de interés. Por ejemplo, si nos interesa estimar la resistencia media a la compresión del concreto, un solo número puede no tener mucho significado. Una estimación de intervalo de la forma L menor que mu menor que U podría ser más útil. A este último se le llama intervalo de confianza del 100% para el parámetro desconocido phi. A L y a U se le denominan límites de confianza inferior y superior, respectivamente, y a 1 menos alfa, coeficiente de confianza. La interpretación del intervalo de confianza es que si se coleccionan muchas muestras aleatorias y se le calcula el número de confianza del 100% de phi de cada muestra, entonces 100% de estos intervalos contendrán el valor verdadero de phi. Intervalo de confianza sobre la media de una distribución normal con varianza desconocida. Para producir el intervalo de confianza válido, debemos hacer una suposición más fuerte relativa a la población base. La suposición usual es que la población de base se distribuye normalmente. Esto conduce a intervalos de confianza basados en la distribución T, que se observa en la ecuación 1. Esta ecuación tiene n-1 grados de libertad. Un intervalo de confianza inferior del 100% en mu está dado por la ecuación 2. Y un intervalo de confianza superior al 100% está dado por la ecuación 3. Intervalo de confianza sobre una proporción. A menudo es necesario construir un intervalo de confianza del 100% en una proporción. Por ejemplo, supóngase que se ha tomado una muestra aleatoria del tamaño n de una gran población, posiblemente infinita, y que X observaciones de la muestra pertenecen a la clase de interés. Entonces, P testada es igual a X entre n, y este es el estimador puntual de la proporción de la población que pertenece a esta clase. Nótese que n y p son parámetros de la distribución binomial. Elementos de una prueba de hipótesis. Estadísticamente, una prueba de hipótesis es cualquier afirmación acerca de una población y o sus parámetros. Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste involucra la toma de decisión acerca de las hipótesis.
La decisión consiste en rechazar o no la hipótesis en favor de la otra. Una hipótesis estadística se denota por H, y son dos. H0, hipótesis nula. H1, hipótesis alternativa. Estructura de una prueba de hipótesis. Formulación de la hipótesis a contrastar. Establecer el nivel de significación del test alfa. Cálculo del estadístico contraste. Regla de decisión y conclusión. Pasos para la prueba de hipótesis. Expresar la hipótesis nula. Expresar la hipótesis alternativa. Especificar el nivel de significancia. Determinar el tamaño de la muestra. Establecer los valores críticos que establecen las regiones de rechazo y de no rechazo. Determinar la prueba estadística. Coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba estadística apropiada. Determinar si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo o en la de no rechazo. Determinar la decisión estadística. Expresar la decisión estadística en términos del problema. Hipótesis estadística. Al intentar alcanzar una decisión, es útil hacer hipótesis sobre la población aplicada. Tales hipótesis, que pueden ser o no ciertas, se llaman hipótesis estadísticas. Son, en general, enunciados acerca de las distribuciones de probabilidad de las poblaciones. Hipótesis nula. Si deseamos decidir si un procedimiento es mejor que otro, formulamos la hipótesis de que no hay diferencia entre ellos, o sea, que cualquier diferencia observada se debe simplemente a las fluctuaciones en el muestreo de la misma población. Tales hipótesis se suelen llamar hipótesis nula y se denotan por H0. Errores de tipo 1 y de tipo 2. Si rechazamos una hipótesis cuando debería ser aceptada, diremos que se ha cometido un error de tipo 1. Por otra parte, si aceptamos una hipótesis que debería ser rechazada, diremos que se cometió un error de tipo 2. Valor P. Se define como la probabilidad correspondiente al estadístico de ser posible bajo la hipótesis nula. Si cumple con la condición de ser menor al nivel de significancia impuesto arbitrariamente, entonces la hipótesis nula será rechazada. Para fines de nuestro ejercicio, nosotros tomamos los datos de precipitación pluvial anual en el estado de Aguascalientes, pero para esto, ¿qué es la precipitación pluvial? La lluvia es un fenómeno atmosférico del tipo acuático que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido de las nubes. Según la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 5 milímetros, de 0.5 milímetros, de gotas menores pero muy dispersas. La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y especialmente la humedad atmosférica. Pero ¿cómo se mide la lluvia? La precipitación se mide en milímetros de agua, o litros caídos por unidad de superficie, metro cuadrado. Es decir, la altura de la lámina de agua recogida es una superficie plana, es medida en milímetros o litros por metro cuadrado. Nótese que 1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. La cantidad de lluvia que cae en un lugar se mide por los pluviómetros. La medición se expresa en milímetros de agua y equivale al agua que se acumularía en una superficie horizontal e impermeable durante el tiempo que dure la precipitación, solo en parte del periodo de la misma. Asimismo existen varios pluviómetros, como el manual, los totalizadores, el de sifón y el de doble cubeta basculante, entre otros. ¿Para qué se mide la precipitación? Es básico dentro de cualquier estudio hidrológico regional para cuantificar los recursos hídricos, puesto que constituyen la principal y en general la única entrada de agua a una cuenca. También es fundamental en la previsión de avenidas, diseño de obras públicas y estudios de erosión. En México encontramos que Chiapas, estados como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz son estados que se encuentran por arriba del porcentaje de la media. En el caso de Aguascalientes, la precipitación pluvial total es de 526 milímetros al año. El periodo de lluvia se presenta durante el verano en los meses de junio a octubre, con bajas precipitaciones en los restantes meses del año, siendo marzo el de menor nivel con alrededor de 4 milímetros.
Buenas tardes, vamos a ver ejemplos de intervalos de confianza. El primer ejemplo es el intervalo de confianza de una media muestral, a partir de que no contamos con lo que es la varianza, es una varianza desconocida. Entonces para este primer caso tenemos lo que es la media muestral, la desviación estándar, la confianza. En este caso se va a denotar como t y el tamaño de la muestra, que son 100 datos. Para determinar lo que es la t tenemos que ver nuestro valor de alfa, que sería 5% igual a 0.05, y a partir de eso vamos a una tabla que ya está diseñada, una tabla tstudent. Nos vamos al número de datos, que son 100, y a partir de eso buscamos el 0.05 de lo que vale alfa. Una vez que ya tenemos eso, lo colocamos y obtenemos lo que es el intervalo superior y el intervalo inferior. El intervalo superior, aquí como se ve, es la media más dicho valor de la t por la desviación estándar entre la raíz del número de datos, y el intervalo inferior es la misma fórmula, nada más restando lo que sería la t y la desviación estándar y el número n. Después de eso obtenemos una amplitud, que es el intervalo superior menos el intervalo inferior, y de dicho dato obtenemos su valor medio, que en este caso es 18.92. Y como resumen de este primer ejercicio podemos señalar que hay un 95% de confianza de que el valor de precipitación media anual de los datos se encuentra entre 457.78 y 495.63 milímetros de altura. Bueno, buenas tardes. Para lo que son los intervalos de confianza de una proporción poblacional, igual vamos a ir al caso número 2, donde no conocemos lo que es la varianza, una varianza desconocida. Y para este caso nosotros tenemos que 71 datos se encuentran por debajo de la precipitación media de Aguascalientes, la precipitación media anual. Vamos a construir un intervalo de confianza de la proporción de los datos. Entonces, como dato A, vamos a tener el 71, que es el número de datos que está por debajo de la proporción que queremos obtener. Entonces, para obtener la proporción P es simplemente A entre el número de datos, que sería 71 sobre 100. Entonces, nuestra media muestral tenemos que es 476.71, la desviación estándar 94.90, la confianza 95% y el tamaño de la muestra 100. Para este caso en particular, la teoría no nos señala específicamente si tenemos que usar Z o T como .025, pero si observan, esta es de 1.98 y la Z igual con el mismo alfa de 5% es 1.96. Realmente no hay una varianza muy grande, entonces nosotros vamos a considerar lo que es Z. Para este caso vamos a ver lo que es el intervalo superior e inferior con esta fórmula, que es la proporción más menos lo que es la Z, el intervalo de confianza, raíz de la proporción, paréntesis 1 menos la proporción, todo eso entre n. En alguna teoría señalaba que era n menos 1, pero nosotros en este caso en particular vamos a señalar lo que es n, dándonos estos valores, que es 0.79 y 0.621, que sería el 80% básicamente y el 62%. De esta amplitud es el intervalo superior menos el intervalo inferior. Sacamos el valor medio de dicha amplitud y nos da 0.089. Aquí en este cuadro podemos verlo de una mejor manera. Este cuadro también se obtiene con lo que son los complementos, con el complemento Megastat que se encuentra dentro de lo que es Excel. Y eso sería todo para lo que es esta segunda parte del intervalo de confianza de la proporción. Bueno, para el video que vimos anteriormente de los intervalos de confianza de proporción, nosotros como equipo 5 de estadística encontramos lo que es un complemento que se llama Megastat. Este complemento, además de que es muy sencillo de usar, pues nada más insertamos lo que son los datos. Nos vamos a confidence intervals, intervalos de confianza, señalamos lo que sería intervalo de confianza a partir de P. Aquí hay varias opciones, pero nos vamos a lo que es el
intervalo de confianza en base a P, a la proporción. Señalamos nuestra proporción, señalamos nuestra N, nuestra población, que es el total. Además aquí nos dice cuál nivel de confianza queremos. Sabemos que de los tres más comunes es 90%, 95% y 99%. Nosotros todos nuestros ejercicios los basaremos en el 95% de confianza. Entonces nada más le damos OK y aquí nos exporta lo que es esta tabla. Como ven, aquí yo ya la tengo y si observan, aquí tiene el valor medio, que es el mismo que tengo aquí de 0.089, tiene el porcentaje superior y el inferior, que es 0.79 y 0.62. Básicamente es el 80% si lo redondeamos y el 62%, que esto nos señala que hay un 95% de confianza de que este intervalo contenga el valor medio de la proporción poblacional, y esto es que las lecturas menores a 526 milímetros de altura estén entre el 62 y el 80% de la media poblacional. Bueno, buenas tardes. Para este último caso, que vendría siendo la prueba de hipótesis, nosotros planteamos una situación. Aquí señala: el doctor Martín Hernández Marín desea conocer cuántas precipitaciones del año 2010 en el estado de Aguascalientes se encuentran dentro del rango óptimo de 550 milímetros de altura, para considerar que dichas lluvias están dentro de la precipitación media anual del estado. Y para esto se tomaron 100 estaciones, los datos de 100 estaciones pluviométricas al azar. El paso número 1, que nos señala la forma o el documento redactado que nos permite realizar las hipótesis, es determinar la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula son las estaciones que tienen datos entre 500 a 600 milímetros de altura. En este caso es el promedio de dichos datos, que sería 550. El paso número 2 es determinar el nivel de confianza o de significancia del estudio. Como ya había mencionado, todos se van a ir a partir del 95% del valor de Z, del nivel de confianza. El alfa va a ser 5% y el intervalo de los datos transformado a una distribución normal, pues va a ser de entre de menos 1.96 a 1.96. El paso 3 es determinar los datos estadísticos. Pues nosotros ya previamente habíamos determinado lo que es la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra y el número de estudios. Aquí nada más añadimos el promedio considerado, que serían los 550 que señalé anteriormente. El siguiente paso es realizar un tipo de desviación estándar tipificada, que no es otra cosa más que dividir la desviación estándar que tenemos anteriormente, la muestral, entre la raíz del número de datos, y en este caso particular nos da 9.49, y a partir de eso vamos a obtener un valor de Z tipificado, o sea, convertir nuestros datos estadísticos a una distribución normal, que sería la media menos el promedio, nuestro dato a señalar, los 550, entre la desviación estándar tipificada. Entonces eso nos da menos 7.72. Entonces, como se puede observar aquí en el Excel, pues obviamente al no pertenece este número, el menos 7.72, al rango, entonces cae fuera de la zona de aceptación y se rechaza la hipótesis nula y se acepta otra hipótesis alternativa. En este caso, para los intervalos de confianza media, como nos señala, el intervalo está entre 495 a 457. Entonces aquí en la hipótesis, pues lo más óptimo sería plantear una hipótesis en base a esos dos datos, en base a lo que es el rango de 595 a 557, porque son los datos óptimos de lo que son los datos muestrales a los poblacionales. Entonces, si observamos aquí, realizamos un experimento, ponemos 490, que está muy cercano. Dicho dato sí cae dentro de la zona de aceptación, porque está dentro de ese rango señalado anteriormente del intervalo de confianza de la media poblacional. Bueno, primeramente, a partir de una estimación puntual podemos obtener los datos que son la media, la mediana, la moda y la desviación estándar.
Estos datos son obtenidos con fórmulas tradicionales, son una estimación meramente puntual. Nada más lo que hacemos es recoger los datos, aplicar las fórmulas y ya. Sin embargo, esto no nos dice nada respecto, no nos permite comparar lo que es una muestra y una población. Para poder compararlo muestralmente y poblacionalmente, tenemos que generar primeramente lo que son los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza básicamente es normalizar lo que es las funciones, y tenemos que es un 90, un 95 y un 99%. De 90 a 95%, tenemos que el intervalo de 90% es básicamente 1.68, el valor de z sería menos 1.68 y 1.68. Lo que es 95% nos arroja valor de menos 1.96 y 1.96, y lo que es el 99% nos arroja aproximadamente 2.48, 2.46. Entonces sí se nota una diferencia muy grande entre lo que es la diferencia entre 95 y 99% de intervalo de confianza. Entonces, a partir de estos datos podemos inferir, a partir de una media poblacional, podemos con estos intervalos de confianza conocer una media poblacional definida, ¿sí? Entonces, como última cuestión, vemos que estos intervalos de confianza nos sirven para generar una hipótesis en donde la hipótesis nula señala que la mediana 1 es igual a la mediana 2, y en este caso la hipótesis alternativa señala que pueden ser diferentes.